Buenos días y bienvenidos a otro jueves de webinar de RCM Perú. Soy Ariana Suárez, miembro del equipo de Marketing y Comunicaciones, y hoy los voy a acompañar en este webinar. RCM Perú es una organización especializada en brindar servicios externos de auditoría, impuestos, outsourcing y consultoría de negocios, donde nuestro enfoque principal es el cliente. Contamos con más de 830 oficinas, tenemos más de 50 años de experiencia y estamos en el sexto puesto en el ranking mundial. Estamos en más de 120 países y contamos con más de 57,000 trabajadores. Antes de empezar, recuerden que si tienen alguna duda o consulta, nos pueden escribir al correo legal@rcm.p o escribir sus preguntas en los comentarios. El día de hoy abordaremos la segunda parte del webinar Camino a presentar la DJ del Impuesto a la Renta 2022 con RCM, consideraciones para la determinación del Impuesto a la Renta Anual 2022. Contaremos con la participación de Ricardo Lazarte, gerente de Tax and Legal en RCM Perú, que se encargará de desarrollar el tema lo que advertimos a la autoridad al presentar los estados financieros en DJ anual, gastos, ingresos, activos, pasivos y sus implicancias tributarias. Luego de esta introducción, lo dejo con Ricardo para que dé inicio a la presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Ariana. Buenos días con todos. Comenzamos esta segunda fecha, recapitulando que la fecha anterior tratamos todo lo vinculado con el tema de precios de transferencia, temas con entidades vinculadas y su impacto en DJ. Los invitamos a que lo puedan revisar en nuestro canal de YouTube. Y el día de hoy vamos a comentar sobre los temas vinculados con gastos principalmente, algunos temas sobre ingresos y pasivos y activos en nuestros estados financieros y sobre el tema de su impacto en la declaración jurada anual. Este tema ya es recurrente, así que vamos a hacer un repaso bastante rápido para comentar sobre temas de actualidad y también poder dar espacio a una ronda de preguntas según sean las consultas que los asistentes pudieran tener. Adelante, por favor. Bueno, iniciamos estableciendo de que hay un cronograma ya especificado para la declaración jurada anual del impuesto a la renta, que comienza este 24 de marzo, siempre a partir del último dígito de RUC, y terminaría el 11 de abril para todos aquellos que estén calificados como buenos contribuyentes. La base legal la pueden apreciar ahí. Esta presentación igualmente va a ser subida en nuestro canal de YouTube para que la puedan pausar y puedan obtener los datos que les sea de interés específico. Sobre este tema en particular queríamos comentar muy rápidamente que hemos recibido información de que en los medios de comunicación está saliendo comentarios sobre prórrogas por las zonas de emergencia que lamentablemente nuestro país está sufriendo con esos temas de las lluvias. No obstante, ese tema, si bien se ha comentado que estaría basado en algún tipo de decreto supremo que salió en el año 2019, sí ahí tendríamos el comentario que debería estar especificado en una normativa que aún está pendiente para que salga en los próximos días y le dé una formalidad requerida para que la resolución que ampliaría esta situación para las zonas de emergencia específicamente pudiese estar en un plano legal actualizado como debe ser y atendiendo una emergencia actual, ¿no? O sea, realmente establecer aspectos de urgencia y referidos a estados de emergencia anterior, pues podría generar una confusión y no sería la situación más amigable para efectos de una comprensión plena de la aplicación de un tema de ampliación de plazos, ¿no? Que realmente sí celebraríamos que se genere dicha ampliación considerando la situación de emergencia que sufre el país en determinadas zonas y sería bastante bueno, ¿no? Pero hasta el día de hoy no está el aparato, así que nosotros nos comprometemos a estar a la espera o advertir esta situación y tan pronto se genere, nosotros vamos a generar una comunicación a través de nuestras redes sociales y correos electrónicos para aquellos que se encuentren suscritos al RCM Perú informativo diario que todos nuestros suscriptores reciben. Entonces los mantendremos informados. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a arrancar con el tema de gastos, que es el tema que generalmente más controversias generan en esta época de DJ. Partimos de la premisa de que las personas que gerentes, dueños de empresas y sus contadores, bueno, parten de su estado financiero al 31 de diciembre del
2022 y actualmente están ya cerrando, si es que ya no lo han cerrado con anticipación, su declaración jurada anual, y a partir de los gastos, pues todo gasto como erogación de dinero por parte de la empresa viene a tener que ser evaluado si es que es gasto para efectos tributarios. No todo gasto contable viene a ser un gasto para efectos tributarios, ¿no? Y ahí tenemos lo que se llama la conciliación de impuestos, considerándose que los gastos contables van a ser gastos de impuestos deducibles para la declaración tributaria, siempre y cuando cumplan con principios y cumplan con aspectos que la norma ha establecido. Adelante, por favor. En ese sentido, los gastos deducibles, ¿qué son? Son aquellos que están relacionados con la actividad económica, que se encuentran sustentados con un comprobante de pago, de acuerdo al reglamento de comprobante de pago, que se encuentre debidamente contabilizado, registrado, tiene que haber una formalización de esta erogación de dinero, que se encuentre devengado de acuerdo a la normativa tributaria, que ya ha recogido principios de la contabilidad. Eh, y en el caso de que estemos ante proveedores no domiciliados, es muy importante especificar de que ya hace más de 2 años, ya la normativa ha cambiado y ha establecido de que los gastos de proveedores no domiciliados tienen que ser efectivamente pagados para poder calificar como gasto deducible. Tienen que ser pagados antes de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Pocas palabras, si a la fecha ustedes tienen un proveedor no domiciliado que les ha brindado el servicio y aún no le han pagado, tienen que afinarse en la realización del pago. Caso contrario, ese gasto figurará como un adicional en la declaración jurada anual del 2022 y podrá ser deducido en el periodo que efectivamente lo paguen luego, de repente en el 2023, si es que hacen el pago luego de la declaración jurada anual del 2022 y así sucesivamente hasta que se realice el pago efectivo. El test del beneficio, que es un tema que conversamos en nuestra reunión anterior, es un requisito no solamente formal, es sustancial para efectos de determinar el valor, el mayor valor añadido que pueda tener el servicio brindado por un vinculado y con ello poder contar con la certeza de que cumple con las normas de precio de transferencia que se encuentra a valor de mercado y el aspecto de contar con el test para estar listos ante una eventual fiscalización. Si no se cuenta con el test de beneficio, lo que conversamos es de que se corre el riesgo que mañana más tarde la Administración Tributaria, al practicar una fiscalización, que es el momento en el cual requeriría este test, si no cuenta con ese test, simplemente repara el gasto. Independientemente de que esté contabilizado, que tenga comprobante de pago, de que sea devengado, que sea causal, vinculado con la actividad económica, lo repara por no cumplir con este requisito que hemos comentado en la reunión anterior. Y bueno, el tema de la normalidad general y razonabilidad que aplica principalmente para todo lo que son los gastos vinculados con rentas de quinta y con lo que son gastos en la situación laboral, ¿no? Con los trabajadores. Esto con el objetivo que de alguna forma, pues, lo tengamos en cuenta. Son principios que no atienden a cuantificaciones, no hay una fórmula para determinar cuándo un gasto se califica como normal, general o razonable. No hay tampoco una ponderación porcentualizada a nivel de ingresos respecto del gasto efectivamente que se haya realizado, no hay un límite. Entonces aquí lo único que les recomendamos es que atiendan a resoluciones del Tribunal Fiscal, informes de la misma Administración Tributaria que hayan podido generar sobre el tema, que se encuentran a disposición en web, y que también nosotros hemos comentado a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Pero en líneas generales, ideas sobre este plano es que si tienen gastos por concepto de bonos, tengan mucho cuidado, sobre todo las empresas en pérdida, por esta situación de salida de pandemia que se ocurrió en el 2022, contextualizando un poco lo que podrían ustedes tener en el 2022, que ya ha sido un año de despegue, por así decirlo. Vean mucho el tema de su realidad financiera y respecto de finalmente los pagos, bonos o erogaciones que hayan podido haber hecho con sus trabajadores, aspectos de aguinaldos para todos los trabajadores, aspectos de beneficios en el sentido de asumir algún tipo de gasto de repente a toda la planilla por algún tipo de evento o de vuelta a oficinas, se me ocurre. Esos temas, si están contabilizados y los han registrado como gasto, verifiquen que guarde coherencia
con la realidad económica que han tenido en el 2022 y si ven que de alguna forma podría ser de alguna forma llamativo, atiéndanlo para efectos de que ante una eventual fiscalización simplemente tengan la documentación que pudiera sostener que finalmente ese gasto sí es deducible, ¿no? Es un aspecto ya de bastante interpretación y que lo que siempre nosotros recomendamos es que se cuente con el plano probatorio aplicable. Siguiente, por favor. Aquí lo que estamos estableciendo es un poco las RTFs que nosotros hemos comentado sobre los planos de necesidad, normalidad, razonabilidad. No voy a entrar al detalle, lo pueden ustedes apreciar a través del video que lo vamos a tener a disposición de todos, pero como les comentamos, son criterios que no atienden a numerología, atienden principalmente a criterios y no son criterios tampoco propiamente, por así decirlo, uniformes en el sentido de que hay vasticidad de supuestos que se han analizado y que en todo caso, como les decimos, lo que debe guardar es un poco la coherencia entre que la entidad se proponga pagar bonos, asumir costos, gastos de su personal, estando de repente en una situación de utilidad, si de repente una empresa está en pérdida, es un poco complicado sostener pues de que va a proceder con hacer pagos a favor de sus trabajadores fuera de la normalidad, ¿no? No es una situación que el empresario pues asuma de repente en una empresa que recién está reflotando, cosas así. Analícenlo, revísenlo y los dejamos aquí la infografía para que lo puedan revisar. Siguiente, por favor. El tema de la fehaciencia es un tema muy importante, ¿no? Finalmente, la factura, el pago son requisitos formales establecidos, pero lo que todo gasto va a necesitar para poder brindar un contexto de cara a un eventual auditor que pudiera cuestionar estos gastos, pues es que la relación de servicio o el gasto realizado esté sujeto a un contrato, a una comunicación comercial, presupuestos, correspondencia, coordinaciones. Entonces, aquí lo que de alguna forma queremos llamar a la reflexión es que no consideremos que la sola factura y el pago con el que nuestro contador o la agente de administración puede contar resulta suficiente para acreditar un gasto, sobre todo si el mismo es material o de repente no es ordinario o atiende de repente a una situación propia de un año 2022 que fue digamos, de despegue económico post pandemia, ¿no? Entonces, en este tipo de supuestos, aquí les hemos dejado resoluciones del Tribunal Fiscal sobre el tema y también pueden ver adicionales a través de la web y a través de la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Es importante que ustedes, como empresarios o personas que asesoran a las empresas, brinden un contexto suficientemente documentado respecto del gasto, pensando en que el tema no va a ser revisado necesariamente por un auditor que conozca o que esté familiarizado con la actividad o con el giro de la empresa a la que sea la que registre el gasto. No, ustedes tienen que ponerse en el peor escenario, que sea una persona que no sepa absolutamente nada, ni del contribuyente, ni de su buena fama a nivel de pagador o a nivel de bancos, no. O sea, el auditor llega, no sabe nada, te pide todo y te lo pide todo rápido. Entonces, también es importante que ustedes tengan toda esta documentación archivada de manera coherente, fácil y accesible, ¿no? Para cualquier personal que pueda el día de mañana más tarde ser la que reciba el auditor y se puedan cumplir con los plazos requeridos en una eventual fiscalización para poder proteger el gasto, ¿no? Siguiente, por favor. Recuerden pues que estos gastos no van a ser revisados mañana, ni van a ser revisados durante el 2023, ¿no? O sea, la Administración Tributaria tiene de acá 4 años hacia adelante para, antes de que en noviembre, antes de que termine el 31 de diciembre, poderte pedir cosas del 2022, ¿no? Proyectándonos, Administración Tributaria en el 2025 te podría pedir cosas que estás el día de hoy deduciendo por el 2022. Entonces los archivos no deben atender al conocimiento de una sola persona o de las personas que el día de hoy están, deben atender a un sistema que pueda trascender
a las personas y que pueda sostener a la empresa en el tiempo, ¿no? Luego el tema formal que es muy importante tener en cuenta es lo que es la referida a la bancarización. Tenemos el tema de la factura, tenemos el tema del pago, pero el pago no puede ser hecho de cualquier manera. No puede ser hecho a través no puede ser hecho a través de efectivo, no puede ser hecho a través de sobre, como se dice a veces coloquialmente, sino que tiene que atender propiamente a la realización de depósitos en cuenta, transferencias bancarias, todo lo que esté registrado a través del banco. Ahora, obviamente estamos hablando pues de gastos que superan los 3.500 soles, los 1.000 dólares, o los temas, montos a partir del cual se puede utilizar es de 2.000 soles, ¿no? 500 dólares, ahí está establecido, de acuerdo al decreto legislativo 1529, y tenemos una RTF que también comenta el tema de la utilización de medios de pago. Un tema muy importante porque el día de mañana más tarde muchos vienen y nos preguntan que determinado tema se me ocurre a través de un cheque negociable o la típica, ¿no? Un cheque a portador. Y ese tipo de cheques, pues, no son los que están admitidos de acuerdo a a la normativa de bancarización, son los cheques de carácter no negociable y hay que tener mucho cuidado con el tema. En todo caso, establecer la formalización necesaria que el título de valor pueda requerir para que pueda ser considerado como un medio de pago aprobado, y poder tener el refrendo suficiente, ¿no? Las letras de cambio, los cheques negociables son medios de pago no regulados, ¿correcto? Entonces, por favor, tener a cuenta que si están utilizando de repente estos tipos de títulos de valor, considerar la normativa aplicable para que puedan contar con la formalidad necesaria antes de ser sustento de gastos y evitar su conflicto en la interpretación de la deducibilidad. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar a los gastos que de acuerdo a la normativa están sujetos a un límite específico. Aquí lo pueden ver, no voy a entrar a comentar cada uno, pero lo que ustedes pueden apreciar aquí es de que estos tipos de gastos, los recreativos, de representación, sí están sujetos a un límite vinculado con la UIT del ejercicio 2022 en este caso. Ahí les hemos indicado, la UIT del 2022 ascendía a 4.600 soles y ahí está un poco el límite de lo especificado para este tipo de gastos. Entonces, si ustedes conceptualmente se encuentran ante estos gastos recreativos que básicamente constituyen agasajos, fiestas o temas que se pueden haber realizado durante el 2022, que ya estamos en una etapa post-pandemia, en donde el contacto y el tema de agrupamiento social ya está permitido y se está realizando, o los gastos de representación, que son todos aquellos gastos que uno utiliza en el contacto con clientes o con proveedores para efectos de resaltar la marca o el tema de fidelidad. Por favor, tengan en cuenta estos conceptos que aquí los hemos considerado a nivel de números, ¿no? En la remuneración de directores, tal vez el tema que sería importante considerar es que si ustedes tienen un directorio, hay un límite de 6% de utilidad comercial, para lo que se entiende es el tema de lo que se admite como gasto deducible por concepto de dieta. Y tener en cuenta, y esto es bastante interesante para efectos de planificación, es que la remuneración a directores, que si bien es tratado bajo un criterio de, eh, digamos, limitado, no atiende la necesidad de un pago efectivo para que pueda ser considerado deducible. Esto está establecido a través de la normativa, entonces podrían establecer o verificar si es que la empresa contase con un directorio y ha realizado efectivamente trabajo que debería ser objeto de dieta, pero la empresa no tiene de repente la liquidez necesaria, podría considerar la deducibilidad del mismo con la sola provisión contable. Entonces, por favor, considerarlo, es un tema que nosotros, cuando se nos consulta lo precisamos y cualquier duda, consulta que tuviesen sobre el tema, encantadísimos. Y luego el tema de todo lo que sean pagos a personas con las que se guarde una relación de vinculación, que lo comentamos en la reunión pasada, atender a valor de mercado. Valor de mercado que se debe siempre considerar en todos los temas que se trabaje con entidades vinculadas. Siguiente, por favor. En el tema de viáticos, que todo lo que es temas de salidas de los trabajadores, los viáticos aplican a los trabajadores, ese es el primer punto que debemos tener en cuenta. No aplica a cualquier persona que brinda un servicio, no aplica al locador de servicios, no. Viáticos aplica solo y exclusivamente para todos aquellos que tienen una relación laboral que está sustentada en un pago remunerado vía planilla mes a mes, ¿de acuerdo?
Y a partir de ello, todo lo que la empresa suma para que esta persona pueda irse a lugares fuera del país o fuera de Lima, dígase provincias, hay una escala establecida a través de la ley y el reglamento. Entonces, todo personal que ustedes envíen y que haya sustentado el tema a través de comprobantes emitidos al RUC de la empresa, tienen que ustedes establecer, documentar la zona a la que fue realizado y con ello establecer de que el mismo no haya superado el límite establecido. Movilidad, como lo hemos conversado anteriormente en otras reuniones, tiene dos formas de ser sustentado, o sea, a través de comprobantes de pago emitidos propiamente por la movilidad, y esto pues en la realidad de nuestro país aplica exclusivamente para temas de gastos de viajes, no, perdón, gastos de taxis o de transporte privado, ¿no? Que puedan generar comprobantes de pago formales. Y en el tema de, y si no fuese el caso que la empresa lidia con este tipo de proveedor, lo que debe atender es a generarse una planilla de movilidad con el límite establecido que no puede superar el 4% de la remuneración mínima vital por día para cada trabajador. Especificar de que si una empresa va por uno o por otro, no puede mezclar los tipos de sustentos. Entonces, dígase que si eligen la planilla tiene que aplicar para todos los casos y si aplican por comprobantes, para todos los casos comprobantes. Entonces, es un tema de decisión que la empresa tiene que tomar de acuerdo a sus consideraciones, a los destinos y al tipo de operaciones que realice. Los gastos acreditados con boleta de venta no es el ideal. Lo que se promueve es que todos los gastos sean sustentados en factura, pero la normativa lo que abre es la posibilidad de que se tengan proveedores que no necesariamente estén en un régimen general, sino que de repente estén en un régimen ruso o regímenes que permiten la emisión de boleta para sustentar sus temas tributarios, pero lo admite de una manera restringida, ¿no? Que es el 6% de los montos acreditados mediante comprobantes que sí otorgan un derecho de crédito, ¿no? O sea, respecto a las facturas. Entonces, a considerar, ¿no? Para el tema de analizar los proveedores y los soportes que les puedan remitir y de cara a esta declaración jurada anual 2022. Siguiente, por favor. Bueno, el tema de los gastos de cuarta quinta, que estos tienen que ser efectivamente pagados antes de la DJ. Aquí importante atender al tema de vacaciones. Si tienen personal que actualmente le estén pagando las vacaciones, que se encuentren saliendo, que no estén en oficina, se encuentren en la playa, eso califica como un pago y constituiría gasto deducible del ejercicio 2022. Independientemente de cuándo es que se hubiese devengado ese derecho, recuerden que para efectos tributarios el tema del pago, del goce, es lo que rige antes de la DJ anual. El tema de los vehículos, tienen que atenderse a que no hayan superado el costo de 26 UITs y que, bueno, estén vinculados dentro de los límites de los gastos vinculados para este personal administrativo de gestión, salvo que estemos ante una entidad pues que por su tipo de negocio tenga que contar con una flota de vehículos y digamos que esto es bastante restringido para entidades que se dedican al tema de transporte, deliveries o similares, ¿no? Donaciones en esta época en la cual recomendamos las empresas apoyen, sobre todo en la realidad del país que está bastante complicada. 10% de la renta neta lo efectúa la compensación de pérdidas. Hay un incentivo para la deducibilidad de las donaciones que el gobierno establece y que puede ser deducible para efecto de la determinación del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ahora, en el tema de las donaciones para este 2022, son donaciones que se hayan realizado durante el ejercicio, obviamente, 2022, y se atiende a un límite vinculado a la determinación del impuesto, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esa restricción. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los gastos que no son permitidos? Los gastos personales, los que no estén vinculados con ningún tipo de actividad que esté vinculado con la generación de renta o mantenimiento de fuente de renta de la empresa. Todo lo que son los gastos que yo pudiese pagar para mi hija, mi familiar o X persona, califican como no deducibles. Es costumbre a veces que el gerente tenga contabilizados en su misma empresa, lo sabemos, pero eso el contador, el gerente, el socio se deben juntar e indicar de que eso constituye un reparo tributario, ¿no? Y que, bueno, financieramente se debe explorar que pues no
no genera el rendimiento adecuado, ¿no? Entonces, eso solamente para que por favor lo tengan establecido. Todo lo que es impuestos a la renta de terceros, eso no es gasto deducible para la empresa. Puede ser un tema que se negocie, que sea parte, que permita de alguna forma el negocio con algún cliente, proveedor, del extranjero tal vez, pero esos temas son reparo. Entonces los tienen que tener establecido a nivel de una evaluación costo-beneficio en su próxima negociación, pero para efectos de esta DJ son gasto no deducible. Multas, intereses, moratorios y todo lo que impliquen temas de pagos por infracciones cometidas contra el gobierno son no deducibles. Y los gastos que no se encuentran sustentados en comprobantes de pago, dígase cualquier tipo de erogación que no tenga el sustento adecuado, dígase facturas o boletas hasta el límite que hemos indicado, constituyen gasto no deducible. Siguiente, por favor. Los gastos a favor de lugares de baja o nula imposición, bueno, ahí están establecidos las salvedades de cuándo sí es deducible y las donaciones y cualquier acto de liberalidad también es el tema de la deducibilidad que hemos indicado en los comentarios anteriores. Aquí mucho cuidado cuando vean temas de gastos con países de baja o nula imposición, porque además del tema de la no deducibilidad, ingresan automáticamente en los supuestos que les requieren generar los reportes de precio de transferencia que hemos comentado en reuniones pasadas. Los hacen automáticamente obligados de repente a presentar esos tipos de formalidades. Entonces, para que lo tengan en cuenta en su ponderación de costos-beneficios tributarios financieros. Siguiente, por favor. Casos que son objetos de preguntas frecuentes y esto lo hemos también comentado en anteriores sesiones de años pasados y lo reiteramos porque realmente son temas que siempre fluyen. La indemnización por vacaciones no gozadas. Para todos aquellos que tienen personal, tengan en cuenta que hay una indemnización si no procuran el goce oportuno de las vacaciones de sus trabajadores. Y si no lo realizan, tienen que contabilizar o tienen que tener en cuenta que hay una indemnización que se va a considerar deducible en el periodo de su devengo. No caigamos en la procura de que considerar el día de hoy un pago de una indemnización de repente va a permitir que reduzca mi base imponible en el año de la preferencia o el año que yo me acuerde y que realice el pago. No, realmente, de acuerdo al informe que citamos ahí, la indemnización es un supuesto que se devenga, entonces es un supuesto que atiende de repente a un periodo efectivo cuando ya no se tuvo el devengo oportuno del goce. Entonces, mucho cuidado con el tema de la oportunidad de la indemnización. Los pagos de maestrías de trabajadores son absolutamente deducibles. Sí tener en cuenta que de preferencia debe ser algo vinculado con la actividad que realiza la persona de la empresa y laboralmente hablando, para efectos de generar un rendimiento mayor para la empresa, recomendamos que puedan suscribir con los trabajadores convenios de permanencia, de manera tal que se fideliza al trabajador y asimismo ustedes pueden proyectar contar con la persona por un periodo específico de acuerdo a contrato, ¿no? El pago de utilidades a trabajadores califica bajo un tema tiene que ser pagado antes la DJ, siguiendo la lógica de los pagos de rentas de quinta. Así que si todos ustedes a la fecha se encuentran también viendo el tema de una disponibilidad financiera y considerando que el pago de utilidades a trabajadores en líneas generales se debe realizar dentro de los 3 primeros meses del año siguiente de acuerdo a normativa laboral, evaluar si es que pueden realizar el pago y con ello generarse una deducibilidad adicional en la DJ9, ¿no? Sería bastante recomendable. Y las adquisiciones de software, considerar de que en esta época de automatización se califican como activos intangibles de duración limitada, sobre todo el tema de los derechos de uso, entonces se puede deducir como gasto en un solo ejercicio o se puede amortizar dependiendo de cómo es que finalmente se considere el tipo de activo y cómo es que se plasma la deducibilidad de la adquisición. Siguiente, por favor. Ya hemos conversado que el impuesto a la renta sumida no es deducible. Los intereses pagados por préstamos hechos a persona natural, sí, también son deducibles siempre y cuando haya un sustento en un comprobante de pago y si la persona no emite comprobantes de pago como es la situación habitual, que se genere un formulario 820, que es lo que procura que
la administración tributaria lo tenga formalizado y asimismo la empresa de alguna manera puede contar con el sustento formal. Remuneraciones de directores acordados no pagados, lo que hemos comentado con el devengo, y los pagos de alimentación, vivienda, transporte de persona natural que no es trabajador pero brinda servicios. Eso es muy importante, sobre todo en este 2022 que se ha abierto nuevamente el mercado. Hemos tenido sendas consultas de nuestros clientes, de las empresas, indicándonos que, bueno, el día de hoy se encuentran asumiendo la vivienda, el transporte, la alimentación, de repente un proveedor extranjero, de repente una persona que todos los años les ha venido atendiendo fielmente actividades, o de repente asumiendo aspectos de un tercero. Pero digamos que lo que hay en común aquí es que son entidades que no tienen una relación de trabajadores con la empresa, ¿no? No tienen una situación de quinta. Entonces, aquí se tiene que tener bastante precisión en que todo aquello que ustedes asuman a favor de un tercero es como si fuese un pago adicional respecto del dinero acordado que podrían haber establecido por los servicios. Entonces, en conclusión, lo que ustedes asuman, tributariamente hablando, sí es deducible, pero previamente debe haber calificado si es que es un proveedor vía locación como renta de cuarta. Y si es y si es de repente de una entidad, de una persona que representa una empresa, es como si ustedes le estuvieran pagando más a la empresa, ¿no? Que la que en realidad es el servicio. Y tendría el mismo tratamiento del honorario que ustedes hubieran pactado. Nos dicen o nos consultan mucho ya, Ricardo, pero ¿sabes qué? Prefiero no pasarlo como rentas específicas. Por último, prefiero considerarlo como un no deducible. Pero ahí les comentamos que lo que hace el auditor tributario muchas veces es, lo primero que también revisa son los no deducibles, precisamente para procurar la identificación de rentas que no hayan tenido un tratamiento debido, y la administración tributaria lo que va a, de alguna forma, observar no es el reparo, sino va a ser la omisión tributaria en la retención específica que hubiese aplicado o en el cruce de impuesto que debió haber aplicado para la entidad generadora de tercera que brindó la atención. ¿Ya? Tengamos en cuenta que siempre el auditor tributario no va a atender necesariamente a lo que es un mayor pago de impuesto o una deducción no realizada por la empresa, sino que principalmente va a atender a lo que se ha omitido. Entonces, mucho cuidado con la apreciación de este tipo de transacciones. Siguiente, por favor. Bueno, el tema de mermas y desmedros los dejamos con la especificación técnica. La merma es la pérdida física cuando desaparece, ¿no? Alguna mercadería. Y el desmedro es cuando hay una pérdida de orden cualitativo, es decir, que de repente la mercadería ya no vale lo que valía, de repente el paso del tiempo, todos estos aspectos, ¿no? Y ahí pueden apreciar en función a la situación, cuáles son las características que se tiene que tener en cuenta para su apreciación. Y bueno, en cada caso hay un tema en la merma se tiene que haber un informe realizado por personal competente para efectos de calificar que el tema efectivamente se ha dado de esa manera, la pérdida. Y en el desmedro, el tema de la destrucción, ¿no? Y también hay un tema de posibilidad de aviso dependiendo del importe del desmedro. Siguiente, por favor. En los gastos deducibles hay diversos informes que aquí hemos generado para su apreciación. Esto es el tema sobre el pago antes de la DJ. Ahí lo pueden observar y si quieren profundizar en el tema lo pueden ver a través de la web. Lo tienen que buscar a través del informe referido. Siguiente, por favor. En el año 2020 tenemos uno que es el tema de la indemnización laboral. También lo pueden apreciar para poder, en la web, en la página web de la Administración Tributaria, pueden también ver todo el detalle de cómo desarrollan el tema de la indemnización. Siguiente, por favor. Sobre el tema del EBITDA, ¿no? Que fue un tema que en el año 2021, con su generación y luego con su reglamento posterior, generó controversia en su momento. Salió un informe que a la fecha de hoy sigue vigente,
y que recomendamos sea leída en concordancia con el reglamento que se dio en el año 2022, un poco tarde, pero se dio, para que ustedes puedan explorar sobre todo aquellas consultas que ustedes pudiesen tener sobre el EBITDA para este 2022. Siguiente, por favor. Es el mismo informe, por favor. Siguiente, gracias. Bueno, en lo que ofrecimos para el día de hoy íbamos a hablar, además de los gastos, íbamos a hablar de los ingresos. Y nos pareció un momento oportuno para explorar todo lo que es la renta de fuente extranjera. Lo vamos a hacer muy rápido. La renta de fuente extranjera, adelante por favor, se diferencia de la renta de fuente peruana en el sentido de que cuando se genera una renta de fuente extranjera, cuando estamos ante un ingreso generado en el exterior, ¿no? Y la liquidación de la renta de fuente extranjera se hace separado del ingreso o de la determinación de renta de persona natural. Siguiente, por favor. Eh, ¿Cuál es la diferencia, no? Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta en la liquidación de su impuesto a la renta, sobre todo si hacen operaciones con el exterior, es que la renta de fuente extranjera no está sujeto al pago a cuenta. Si ustedes han realizado actividades fuera del país, tienen que hacer una distinción respecto a lo que fue objeto de pago a cuenta mensual y lo que no es sujeto de pago a cuenta mensual. Y esa renta de fuente extranjera se debería declarar en la DJ anual del impuesto a la renta única y exclusivamente. Siguiente, por favor. Aquí en el tema de la determinación de la renta de fuente extranjera, el ingreso tiene que liquidarse con su gasto vinculado a través de una liquidación exclusiva de la renta de fuente extranjera y para el sustento del gasto tienen que tener estos requisitos mínimos que están establecidos en pantalla. No se pide que cumplan los requisitos de un reglamento de compra antes de pago, pero sí se pide que cumplan con esos requisitos específicos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí el tema que siempre ha generado conflicto, pero es importante que lo destaquemos, es que si se obtiene un resultado positivo a través de la liquidación de la renta de fuente extranjera, la mayor renta se suma. Pero si se obtiene una pérdida, es decir, si la actividad que generamos en el exterior lamentablemente no rindió y nos generó una pérdida, esa pérdida no es aprovechable para sumar, reducir la renta que generamos aquí o para sumar a la pérdida que podremos haber generado. No es el tratamiento que consideramos sea más justa para el empresario, porque finalmente es una pérdida que sí debería tener algún tipo de efecto real en la liquidación de impuestos, y es que finalmente como domiciliados nuestra base impositiva es global, ¿no es cierto? Pero la normativa a la fecha de hoy es así. Esperemos que en algún momento el tema pueda ser modificado. Siguiente, por favor. Y bueno, dado que estamos en la época de DJ, considerar de que es en esta DJ que se tiene que establecer todo este tema de la renta de fuente extranjera, de acuerdo a lo que hemos indicado y como lo podemos ver en el diagrama ofrecido. Siguiente, por favor. Bueno, esta reunión iba a hablar sobre los temas vinculados con activos y pasivos. Los activos y pasivos, como las cuentas por pagar y los pasivos, con las cuentas por cobrar, perdón, y los pasivos con cuentas por pagar, los tocamos a detalle en la reunión pasada, vinculado con los temas con vinculados, ¿no es cierto? Y el tema de precio de transferencia, que se debe tener en cuenta. Aquí vamos a hacer cosas muy específicas vinculadas con la DJ, súper rápido. Al siguiente, por favor. En el tema de activos, tenemos el tema de lo que está vinculado con el gasto de la depreciación del activo fijo. Y el activo fijo, pues realmente no se ha modificado mucho este tema a través del tiempo. Lo que sí los invitamos es a que tengan a cuenta de no olvidar de hacer registro del activo y de su depreciación, de la tasa y del monto de la depreciación en el libro de activo fijo. Nos ha pasado muchísimas veces que los clientes, sea por descuido, por una mala práctica, tienen efectivamente un libro de activo fijo, pero el libro no cumple con el formato establecido vía resolución de superintendencia. O si cumple, no contiene la tasa de depreciación, no contiene el monto de depreciación, y muchas veces lo que termina ocurriendo es que por formalismos y ya dentro de una fiscalización
se pone en peligro la deducibilidad de la depreciación, ¿no? Y peor aún que ahora con la sistematización ya se han establecido las reglas para el tema del establecimiento de un libro de activo fijo electrónico, ¿no? Entonces, los invitamos a que revisen muy bien que la depreciación, que ustedes pueden estar utilizando las tasas máximas aplicables, cumplan con las formalidades vinculadas con su registro en el libro de activo fijo. Siguiente, por favor. Bueno, esto es en el tema de las cuentas por cobrar dentro de la parte de activo y lo que son los incobrables y lo que son los castigos, provisión de cobranza dudosa. Tengan en cuenta pues que todo lo que es a nivel de vinculados no es castigable, todo lo que son deudas que ya han sido prorrogadas o afianzadas tampoco lo es. Entonces, mucho cuidado con aquellas deudas que de repente a nivel nominativo ustedes las tienen como provisional, como de cobranza dudosa o incobrables, pero porque tienen que haber otros aspectos más allá del tema de la dificultad de cobro, y al menos para efectos legales tributarios. Entonces, tener muy en cuenta estos criterios, ¿no? Entonces, no todas las cuentas por cobrar constituyen una pérdida deducible. Siguiente, por favor. Y bueno, a nivel de pasivos, que son los por pagar, tenemos el tema pues de los intereses, ¿no? Siguiente, por favor. Y en el tema de los intereses, pues tenemos el tema del EBITDA. El tema del EBITDA, que ha sido un tema que, como comentamos hace unos minutos, generó mucha controversia en su momento, haciendo el cambio de la subcapitalización de 3 veces el patrimonio que durante toda la vida estaba vigente. Pero este EBITDA ya está plenamente vigente, ya tenemos un año desde su regulación completa, ¿no? Entonces, tal vez las ideas generales que tenemos que tener es que no se aplica a todos los contribuyentes, sino se apliquen, tiene que tener unos ingresos superiores a las 2.500 UITs, ¿no es cierto? Se tiene que considerar que aquel evita que aquel interés que exceda el 30% del EBITDA constituye una adición temporal, pero no es que sea un no deducible permanente. Eso es muy importante. A partir de su reparo, eh, se tiene que llevar un control del mismo para ser arrastrado como si fuera una pérdida tributaria a través de los 4 ejercicios inmediatos siguientes, siendo sumado al próximo cálculo del próximo año, ¿no? Entonces, mucho cuidado dependiendo de la cuantificación de intereses que se tengan para no perder en el camino el derecho de deducibilidad que podría ayudar en siguientes años, ¿no? Y un tema que no estuvo claro para la DJ del 2021 y que fue objeto de reglamento en el 2022 es que las empresas con pérdida, es decir, aquellas que tengan una renta neta de cero, qué sé yo, sí pueden, sí, el EBITDA sí se aplica considerando la sumatoria de los intereses netos, la depreciación y amortización deducidos en el ejercicio. Entonces, no es que a partir de la inexistencia de rentas se genere un tema de cero y por ende no pueden deducir ningún tipo de interés, porque no se genera ningún tipo de EBITDA. No, falso. Eh, Esto de alguna forma se presumía con consideración a la ley, pero con el reglamento y con los informes que posteriormente salieron, ya se precisó que efectivamente aquellas entidades que estaban en pérdida o que tenían renta neta cero, podían generar una EBITDA y por ende podían deducir los temas de intereses, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esa consideración y los invitamos a que revisen este, todos los temas vinculados adicionales con este y otros temas de límites de gastos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí culminamos todo lo vinculado con ingresos, gastos, temas de activos y pasivos ofrecidos a nivel del tema de la determinación del impuesto a la renta y les deseamos mucha suerte con la liquidación de su impuesto. Si tuviesen algún tipo de consultas, adelante, por favor. Gracias, Ricardo, por la presentación. Como ha dicho Ricardo, estamos pasando a la sección de preguntas. Si no han llegado a enviar ninguna pregunta al correo, lo pueden hacer en este momento levantando la mano. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si no, ya pasamos al cierre. Como hemos mencionado, este webinar es la segunda parte
de nuestra serie Camino a presentar la DJ del impuesto a la renta 2022 con RCM, consideraciones para la determinación del impuesto a la renta anual 2022. Los invitamos a ser parte de la tercera y última parte el próximo jueves 23 sobre temas de presentación a considerar en la plataforma de SUNAT y temas consultados en fechas de vencimiento. Recuerden que también nos pueden encontrar como RCM Perú en nuestras redes sociales. Contamos con Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube, donde realizamos publicaciones sobre temas legales, contables, de recursos humanos, noticias y mucho más. Y bueno, muchas gracias por conectarse y los esperamos en las siguientes ediciones de nuestros jueves de webinar en RCM Perú.